Hola, hola a todos. Qué gusto tenerlos por aquí en mi canal. Me emociona muchísimo saber que están viendo este vídeo. Si eres nuevo por aquí, bienvenido. Me llamo D. Y en este espacio compartimos todo tipo de cosas, desde experiencias personales hasta reflexiones sobre la vida, pasando por, claro, consejos y perspectivas que espero les sirvan. Y hoy tengo un tema que me toca muy de cerca, un tema que creo que todos, absolutamente todos, podemos relacionar: la familia, el amor familiar, y esa necesidad tan humana de buscar y proteger nuestra felicidad. Antes de empezar de lleno, quiero agradecerles por estar aquí, por dedicarle este tiempo a mi canal. Significa mucho para mí que me acompañen en estas conversaciones. Y ya que estamos, si aún no lo han hecho, los invito a suscribirse. Es completamente gratis. Y así no se perderán ninguno de los vídeos que subo. Activen la campanita también para que YouTube les avise cuando hay contenido nuevo. No se arrepentirán. Ahora sí, entrando en materia, hoy vamos a hablar de algo que, como les decía, es fundamental: la familia. Pero no solo la familia en el sentido tradicional, sino también la familia como concepto, como refugio, como el lugar donde encontramos ese amor incondicional y ese apoyo que necesitamos para enfrentar el mundo. Y quiero que hablemos de algo muy importante, algo que a veces olvidamos en medio de las prisas y las obligaciones: la importancia de proteger nuestra felicidad. ¿Cuántas veces nos encontramos en situaciones donde personas, a veces incluso las más cercanas, intentan, consciente o inconscientemente, influir en nuestras decisiones, en nuestra forma de vivir, en nuestra felicidad? A veces son consejos bien intencionados, otras veces son críticas disfrazadas de preocupación, y en ocasiones, son verdaderas intromisiones en nuestra vida privada. Pero, ¿qué pasa cuando esas intromisiones amenazan lo que más valoramos? ¿Qué pasa cuando ponen en riesgo nuestra paz mental, nuestra estabilidad emocional, nuestra felicidad? La respuesta es clara: debemos aprender a protegerla. Debemos aprender a establecer límites, a decir no cuando es necesario, a priorizar nuestro bienestar y a defender lo que nos hace felices. Y esto, queridos amigos, es un acto de amor propio, un acto de valentía y un acto de responsabilidad hacia nosotros mismos. Pero, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo protegemos nuestra felicidad en un mundo donde, a veces, parece que todo conspira para arrebatárnosla? Bueno, quiero compartir con ustedes algunas ideas, algunas reflexiones que me han servido mucho en mi propia vida y que espero que les sean útiles a ustedes también. Hoy vamos a sumergirnos en este tema con más profundidad, explorando cada uno de estos puntos clave para que podamos construir, juntos, una vida más plena y feliz. *** 1. La comunicación, el primer paso para una familia sólida y feliz. ***. Como dije antes, la comunicación es la base de cualquier relación saludable, y la familia no es la excepción. Hablar abiertamente, expresar nuestros sentimientos, necesidades y límites es fundamental. Pero, ¿cómo podemos mejorar nuestra comunicación familiar? No se trata solo de hablar, sino de escuchar activamente, de entender las perspectivas de los demás y de expresarnos con claridad y respeto. Escuchar activamente. La escucha activa implica prestar atención no solo a las palabras que se dicen, sino también al lenguaje corporal, al tono de voz y a las emociones que se transmiten. Significa dejar de lado las interrupciones, evitar juzgar y tratar de comprender el mensaje completo. Cuando escuchamos activamente, demostramos a nuestros seres queridos que nos importan y que valoramos sus sentimientos. Expresar con claridad y respeto. Es importante expresar nuestros sentimientos y necesidades de manera clara y respetuosa. Evitemos las acusaciones y los reproches. En lugar de decir, siempre me criticas, podemos decir, me siento mal cuando me criticas, me gustaría que me apoyaras. Utilicemos el yo para expresar nuestros sentimientos y evitar generalizaciones. Establecer un espacio seguro para la comunicación. Crear un ambiente donde todos se sientan seguros para expresar sus sentimientos sin miedo a ser juzgados es crucial. Esto implica practicar la empatía, la paciencia y el respeto mutuo. Si hay discusiones, es importante mantener la calma y evitar los ataques personales. Busquemos soluciones constructivas y enfoquémonos en el problema, no en la persona. Comunicación no verbal. No olvidemos que la comunicación no verbal es tan importante como la verbal. Los gestos, las expresiones faciales, el contacto visual y el tono de voz pueden transmitir mucho más que las palabras.
Prestemos atención a estos aspectos y seamos conscientes de cómo nos comunicamos. Asterisco asterisco ejemplos prácticos asterisco asterisco. Asterisco 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 ante un desacuerdo asterisco asterisco, entiendo tu punto de vista, pero yo veo la situación de esta manera. ¿Cómo podemos llegar a un acuerdo que nos beneficie a ambos? Asterisco 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 al expresar una necesidad asterisco asterisco necesito un poco de espacio para mí. Me gustaría pasar un tiempo a solas para recargar energías. Asterisco 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 al establecer límites asterisco asterisco agradezco tu preocupación, pero necesito tomar mis propias decisiones. Por favor, respeta mi espacio personal. La comunicación es un proceso continuo que requiere práctica y paciencia. No siempre será fácil, pero con el tiempo y el esfuerzo podemos construir relaciones familiares más fuertes, más saludables y más felices. Asterisco asterisco 2. Diferenciar entre consejo y juicio, la sabiduría de escoger asterisco asterisco. La vida está llena de consejos, algunos útiles y otros francamente destructivos. Saber diferenciar entre el consejo constructivo y el juicio disfrazado es una habilidad esencial para proteger nuestra felicidad. Asterisco asterisco el consejo constructivo asterisco asterisco el consejo constructivo proviene del cariño, la preocupación genuina y el deseo de ayudarnos. Generalmente se centra en nuestras necesidades, nuestras metas y nuestro bienestar. Quienes nos ofrecen consejos constructivos nos escuchan, nos comprenden y nos brindan apoyo sin juzgar. Sus palabras suelen ser alentadoras y nos invitan a reflexionar y a tomar decisiones informadas. Asterisco asterisco el juicio disfrazado asterisco asterisco el juicio, aunque a veces se enmascara como consejo, tiene como objetivo criticar, controlar o imponer una opinión. Se basa en prejuicios, expectativas y la necesidad de que los demás se ajusten a los propios estándares. El juicio a menudo nos hace sentir culpables, inadecuados o inseguros. Sus palabras suelen ser negativas, críticas y desmotivadoras. Asterisco asterisco cómo discernir asterisco asterisco. Asterisco 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 analiza la intención asterisco asterisco, la persona que te da el consejo, ¿realmente quiere ayudarte o busca reafirmar sus propias creencias o controlar tu vida? Asterisco 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 considera el contexto asterisco asterisco, ¿la persona tiene experiencia relevante en el tema sobre el que te aconseja? ¿Está basada su opinión en información objetiva o en sus propias experiencias y sesgos? Asterisco 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 escucha tus sentimientos asterisco asterisco, ¿cómo te sientes después de recibir el consejo? ¿Te sientes apoyado, motivado y empoderado, o te sientes criticado, juzgado y desanimado? Asterisco 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 evalúa la constructividad asterisco asterisco, el consejo te ofrece soluciones, te ayuda a reflexionar y a tomar decisiones informadas, o simplemente te critica y te dice qué hacer. Asterisco asterisco ejemplos asterisco asterisco. Asterisco 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 consejo constructivo asterisco asterisco, te veo preocupado por tu trabajo. ¿Has considerado hablar con tu jefe sobre tus inquietudes? ¿Puedo ayudarte a practicar lo que vas a decir? Asterisco 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 juicio disfrazado asterisco asterisco, no entiendo por qué sigues con ese trabajo. Deberías buscar algo más estable y que te dé más dinero. No te esfuerzas lo suficiente. Asterisco asterisco ¿qué hacer con el juicio asterisco asterisco? Asterisco 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 reconoce el juicio asterisco asterisco date cuenta de que estás recibiendo un juicio y no un consejo. Asterisco 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 no te justifiques asterisco asterisco no sientas la necesidad de defenderte o de justificar tus decisiones ante quien te juzga. Asterisco 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 establece límites asterisco asterisco responde con frases como gracias por tu opinión, pero yo he tomado esta decisión, esta es mi vida y estoy feliz con ella, o simplemente entiendo. Asterisco 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 rodéate de apoyo asterisco asterisco busca el consejo de personas que te apoyen, te alienten y te ayuden a tomar decisiones que te hagan feliz. Aprender a discernir entre el consejo y el juicio es una habilidad valiosa que nos permite proteger nuestra autoestima, nuestra paz mental y nuestra felicidad. Asterisco asterisco 3. Establecer límites claros, la defensa de tu espacio personal asterisco asterisco. Los límites son la línea invisible que define nuestro espacio personal, emocional y psicológico. Establecer límites claros es esencial para proteger nuestra felicidad y nuestra integridad, especialmente en las relaciones familiares donde las dinámicas pueden ser complejas y, a veces, invasivas.
Asterisco asterisco, ¿por qué son importantes los límites? Asterisco asterisco. Asterisco asterisco asterisco, protegen nuestra autonomía. Asterisco asterisco, los límites nos permiten tomar nuestras propias decisiones y vivir de acuerdo con nuestros valores y necesidades. Asterisco asterisco asterisco, preservan nuestra salud mental. Asterisco asterisco, evitan que nos sintamos manipulados, controlados o abrumados por las expectativas de los demás. Asterisco asterisco asterisco, fomentan el respeto mutuo. Asterisco asterisco, establecer límites claros demuestra a los demás que nos valoramos y que esperamos que nos traten con respeto. Asterisco asterisco asterisco, fortalecen las relaciones. Asterisco asterisco, cuando los límites son claros y respetados, las relaciones se vuelven más auténticas y saludables. Asterisco asterisco, ¿cómo establecer límites? Asterisco asterisco. Asterisco asterisco asterisco, identifica tus necesidades y límites. Asterisco asterisco, reflexiona sobre qué es importante para ti, qué te hace sentir cómodo y qué te hace sentir incómodo. ¿Qué comportamientos o comentarios no estás dispuesto a tolerar? Asterisco asterisco asterisco, comunica tus límites con claridad. Asterisco asterisco, expresa tus límites de manera directa, honesta y respetuosa. Utiliza frases como no me siento cómodo hablando de este tema, necesito mi espacio personal, o no voy a tolerar este tipo de comentarios. Asterisco asterisco asterisco, sé firme y consistente. Asterisco asterisco, una vez que hayas establecido tus límites, manténlos con firmeza y consistencia. No te dejes influenciar por la presión de los demás. Si es necesario, repite tus límites las veces que sea necesario. Asterisco asterisco asterisco, anticípate a las reacciones. Asterisco asterisco, prepárate para diferentes reacciones, ya que algunas personas pueden sentirse incómodas o molestas al principio. Mantente firme en tus límites y no te dejes disuadir. Asterisco asterisco asterisco, elige el momento adecuado. Asterisco asterisco, elige un momento tranquilo y adecuado para comunicar tus límites. Evita las discusiones acaloradas. Asterisco asterisco asterisco, no te sientas culpable. Asterisco asterisco, establecer límites es un acto de amor propio y de respeto hacia ti mismo. No te sientas culpable por proteger tu bienestar. Asterisco asterisco, ejemplos. Asterisco asterisco. Asterisco asterisco asterisco, límite sobre el tiempo. Asterisco asterisco, me encanta verte, pero necesito un tiempo para mí. ¿Podemos vernos mañana? Asterisco asterisco asterisco, límite sobre la intromisión. Asterisco asterisco, gracias por tu preocupación, pero necesito tomar mis propias decisiones sobre mi vida personal. Asterisco asterisco asterisco, límite sobre los comentarios. Asterisco asterisco, no me gusta que me hables así. Te agradecería que evitaras ese tipo de comentarios. Asterisco asterisco asterisco, límite sobre las responsabilidades. Asterisco asterisco, no puedo ayudarte con eso ahora, pero puedo ofrecerte mi apoyo de otra manera. Asterisco asterisco, mantener los límites a largo plazo. Asterisco asterisco. Asterisco asterisco asterisco, revisa tus límites regularmente. Asterisco asterisco, a medida que cambian tus circunstancias y tus necesidades, es posible que debas ajustar tus límites. Asterisco asterisco asterisco, celebra tus éxitos. Asterisco asterisco, reconoce y celebra tus logros al establecer y mantener tus límites. Asterisco asterisco asterisco, busca apoyo. Asterisco asterisco, si te resulta difícil establecer o mantener tus límites, busca el apoyo de amigos, familiares o un profesional de la salud mental. Establecer límites claros es un acto de autocuidado que nos permite proteger nuestra felicidad y construir relaciones familiares más saludables y respetuosas. Asterisco asterisco 4. Rodearte de personas que te apoyan y te sumen, la fuerza del círculo virtuoso. Asterisco asterisco. La calidad de nuestras relaciones tiene un impacto significativo en nuestra felicidad. Rodearnos de personas que nos apoyan, nos inspiran y nos hacen sentir bien es fundamental para nuestro bienestar emocional y nuestra salud mental. Asterisco asterisco, ¿por qué es importante rodearse de personas positivas? Asterisco asterisco. Asterisco asterisco asterisco, aumentan la autoestima. Asterisco asterisco, las personas que nos quieren y nos aprecian nos ayudan a sentirnos valorados y a creer en nosotros mismos. Asterisco asterisco asterisco, reducen el estrés. Asterisco asterisco, contar con un sistema de apoyo nos ayuda a afrontar los desafíos y a reducir el estrés. Asterisco asterisco asterisco, fomentan el crecimiento personal. Asterisco asterisco, las personas positivas nos inspiran a ser mejores, a alcanzar nuestras metas y a superar nuestros límites. Asterisco asterisco asterisco, aumentan la felicidad. Asterisco asterisco, pasar tiempo con personas que nos hacen reír, nos animan y nos apoyan aumenta nuestra sensación de felicidad y bienestar.
Asterisco asterisco cómo identificar a las personas que te sumen asterisco asterisco. Asterisco 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 te escuchan y te comprenden asterisco asterisco te prestan atención, te entienden y valoran tus sentimientos y perspectivas. Asterisco 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 te apoyan incondicionalmente asterisco asterisco te quieren y te aceptan tal como eres sin juzgarte. Asterisco 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 celebran tus éxitos asterisco asterisco se alegran por tus logros y te animan a seguir adelante. Asterisco 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 te dan consuelo en los momentos difíciles asterisco asterisco te ofrecen apoyo, te escuchan y te ayudan a superar los desafíos. Asterisco 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 te inspiran a ser mejor asterisco asterisco te motivan a crecer, a aprender y a alcanzar tus metas. Asterisco 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 te hacen sentir bien asterisco asterisco te hacen reír, te animan y te dan energía positiva. Asterisco asterisco cómo alejarse de las personas que te restan asterisco asterisco. Asterisco 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 identifica a las personas negativas asterisco asterisco reconoce a las personas que te critican, te juzgan, te manipulan o te hacen sentir mal. Asterisco 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 establece distancia asterisco asterisco si es posible, reduce el tiempo que pasas con esas personas. Asterisco 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 establece límites asterisco asterisco si no puedes evitar el contacto, establece límites claros sobre lo que estás dispuesto a tolerar. Asterisco 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 no te justifiques asterisco asterisco no sientas la necesidad de defenderte o de justificar tus decisiones ante esas personas. Asterisco 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 prioriza tu bienestar asterisco asterisco recuerda que tu felicidad y tu bienestar son más importantes que complacer a los demás. Asterisco asterisco estrategias para construir un círculo de apoyo asterisco asterisco. Asterisco 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 conéctate con personas positivas asterisco asterisco busca a personas que te hagan sentir bien, que compartan tus intereses y que te inspiren. Asterisco 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 cultiva las relaciones existentes asterisco asterisco dedica tiempo a tus amigos y familiares que te apoyan y te quieren. Asterisco 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 participa en actividades sociales asterisco asterisco únete a grupos o actividades que te interesen y te permitan conocer a nuevas personas. Asterisco 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 se abierto a la conexión asterisco asterisco estate dispuesto a conocer gente nueva y a forjar nuevas relaciones. Asterisco 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 sé un buen amigo asterisco asterisco ofrece apoyo, escucha, empatía y amistad a quienes te rodean. Rodearte de personas que te apoyan y te suman es una inversión en tu bienestar emocional y tu felicidad. Asterisco asterisco 5. Aprender a perdonar, pero no a tolerar. La clave de la sanación asterisco asterisco. El perdón es un acto liberador que nos permite soltar el resentimiento, la ira y la amargura. Es un regalo que nos damos a nosotros mismos, ya que nos libera del peso emocional que nos impide avanzar. Sin embargo, el perdón no significa tolerar comportamientos dañinos o abusivos. Asterisco asterisco ¿por qué es importante el perdón? Asterisco asterisco. Asterisco 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 libera el resentimiento asterisco asterisco nos libera del peso emocional. De la ira y la amargura, lo que nos permite sentirnos más ligeros y más felices. Asterisco 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 reduce el estrés asterisco asterisco el resentimiento y la ira pueden causar estrés y afectar nuestra salud física y mental. El perdón reduce el estrés y promueve el bienestar. Asterisco 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 promueve la sanación asterisco asterisco el perdón nos permite sanar las heridas emocionales y avanzar en nuestra vida. Asterisco 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 mejora las relaciones asterisco asterisco el perdón puede mejorar las relaciones, ya que nos permite dejar atrás el pasado y enfocarnos en el presente y el futuro. Asterisco asterisco ¿cómo perdonar? Asterisco asterisco. Asterisco 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 reconoce tus sentimientos asterisco asterisco permítete sentir tus emociones, incluyendo la ira, el dolor y la tristeza. Asterisco 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 comprende la situación asterisco asterisco intenta entender la situación y las razones por las que la otra persona actuó de esa manera. Esto no significa justificar su comportamiento sino comprenderlo. Asterisco 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 practica la empatía asterisco asterisco intenta ponerte en el lugar de la otra persona y comprender su perspectiva. Asterisco 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 toma la decisión de perdonar asterisco asterisco el perdón es una decisión consciente. Decide soltar el resentimiento y avanzar. Asterisco 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 libérate del pasado asterisco asterisco deja ir el pasado y enfócate en el presente y el futuro. Asterisco asterisco la diferencia entre perdonar y tolerar asterisco asterisco.
Perdonar implica soltar el resentimiento, la ira y la amargura. Es un acto interno que nos libera del peso emocional. Tolerar implica permitir que se repitan comportamientos dañinos o abusivos. Importancia de la no tolerancia. Protege tu bienestar. No tolerar comportamientos dañinos protege tu bienestar emocional y tu salud mental. Establece límites. No tolerar comportamientos dañinos te permite establecer límites claros y proteger tu espacio personal. Fomenta el respeto mutuo. No tolerar comportamientos dañinos fomenta el respeto mutuo y la comunicación saludable. Ejemplos. Perdonar. Perdonar a alguien que te hirió en el pasado y dejar de sentir resentimiento hacia esa persona. No tolerar. No permitir que alguien te falte el respeto o te maltrate, y establecer límites claros para protegerte. Cómo actuar ante comportamientos dañinos. Comunica tus límites. Expresa tus límites de manera clara y firme. Mantén tu distancia. Si es necesario, aléjate de la persona que tiene comportamientos dañinos. Busca apoyo. Busca el apoyo de amigos, familiares o un profesional de la salud mental. El perdón es un proceso complejo que requiere tiempo y esfuerzo. Aprender a perdonar y a no tolerar comportamientos dañinos es esencial para nuestra sanación y nuestro bienestar. 6. Celebrar la unidad familiar, respetando las individualidades, el arte del equilibrio. La familia es un equipo, un refugio, un lugar de pertenencia. Celebrar la unidad familiar es importante para fortalecer los lazos, compartir experiencias y crear recuerdos. Sin embargo, es igualmente importante respetar la individualidad de cada miembro, ya que cada persona tiene sus propias necesidades, deseos, sueños y aspiraciones. ¿Por qué es importante celebrar la unidad familiar? Fortalece los lazos. Celebrar juntos fortalece los lazos familiares y crea un sentido de pertenencia. Crea recuerdos. Compartir experiencias y celebrar momentos especiales crea recuerdos duraderos. Aumenta la felicidad. Pasar tiempo juntos y celebrar los logros y las ocasiones especiales aumenta la felicidad y el bienestar de todos los miembros de la familia. Brinda apoyo. La unidad familiar brinda apoyo emocional y práctico en momentos de alegría y de dificultad. ¿Cómo celebrar la unidad familiar? Establece tradiciones. Crea tradiciones familiares, como celebraciones de cumpleaños, festividades, viajes anuales o cenas semanales. Comparte experiencias. Planifica actividades juntos como juegos, deportes, excursiones o voluntariado. Comunica abiertamente. Habla sobre tus sentimientos, tus experiencias y tus necesidades. Escucha activamente. Presta atención a lo que dicen los demás y muestra interés por sus vidas. Expresa gratitud. Expresa gratitud por los miembros de tu familia y por los momentos que comparten juntos. ¿Por qué es importante respetar las individualidades? Fomenta la autonomía. Respetar la individualidad fomenta la autonomía y permite que cada miembro de la familia desarrolle su propia identidad. Promueve el crecimiento personal. Respetar las individualidades permite que cada miembro de la familia persiga sus propios intereses, sueños y metas. Fomenta la diversidad. Acepta y celebra la diversidad de personalidades, intereses, opiniones y estilos de vida. Evita conflictos. Respetar las individualidades reduce los conflictos y fomenta la armonía familiar. ¿Cómo respetar las individualidades? Acepta las diferencias. Acepta que cada miembro de la familia es diferente y que tiene sus propias necesidades y deseos.
Asterisco 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 fomenta la comunicación asterisco asterisco habla abierta y honestamente sobre tus necesidades y tus límites. Asterisco 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 apoya las aspiraciones asterisco asterisco apoya los sueños y metas de cada miembro de la familia, aunque sean diferentes a los tuyos. Asterisco 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 evita juicios y críticas asterisco asterisco evita juzgar o criticar a los demás por sus decisiones o por su forma de ser. Asterisco 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 respeta el espacio personal asterisco asterisco respeta el espacio personal de cada miembro de la familia y permite que tengan tiempo y espacio para sí mismos. Asterisco asterisco ejemplos asterisco asterisco. Asterisco 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 celebrar la unidad asterisco asterisco organizar una cena familiar para celebrar un cumpleaños, un logro o simplemente para pasar tiempo juntos. Asterisco 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 respetar la individualidad asterisco asterisco apoyar a un hijo que decide estudiar una carrera diferente a la que esperabas, o a un familiar que tiene un estilo de vida diferente al tuyo. Asterisco asterisco el equilibrio asterisco asterisco. Asterisco 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 encuentra un equilibrio asterisco asterisco encuentra un equilibrio entre celebrar la unidad familiar y respetar las individualidades. Asterisco 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 sé flexible asterisco sé flexible y adaptable a los cambios en las necesidades y deseos de cada miembro de la familia. Asterisco 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 comunica tus necesidades asterisco comunica tus necesidades y tus límites de manera clara y respetuosa. Asterisco 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 fomenta el amor y el respeto asterisco fomenta el amor, el respeto y la comprensión mutua. Celebrar la unidad familiar y respetar las individualidades es un arte que requiere equilibrio, comunicación y amor. Asterisco 7. La felicidad como responsabilidad personal, tomando las riendas de tu vida asterisco. La felicidad no es algo que se encuentra, sino algo que se construye. Es una elección consciente, una actitud que se cultiva día a día. No podemos esperar que los demás nos hagan felices, la felicidad es nuestra responsabilidad. Asterisco, ¿por qué es la felicidad una responsabilidad personal? Asterisco. Control sobre tu vida eres el dueño de tus decisiones, tus acciones y tus emociones. Asterisco, autoconocimiento conocer tus necesidades, tus valores y tus fortalezas te permite tomar decisiones que te hacen feliz. Asterisco, empoderamiento asumir la responsabilidad de tu felicidad te empodera y te da control sobre tu vida. Asterisco, bienestar duradero la felicidad que construyes desde adentro es más sólida y duradera que la felicidad que depende de factores externos. Asterisco, cómo cultivar la felicidad asterisco. Practica la gratitud agradece las cosas buenas que tienes en tu vida. Lleva un diario de gratitud, expresa tu agradecimiento a los demás y enfócate en lo positivo. Practica el autocuidado dedica tiempo a cuidar de tu salud física, mental y emocional. Duerme lo suficiente, come saludablemente, haz ejercicio, medita, relájate y date tiempo para hacer las cosas que te gustan. Persigue tus sueños establece metas y trabaja para alcanzarlas. Sigue tus pasiones y dedica tiempo a hacer las cosas que te hacen sentir vivo. Rodéate de personas positivas pasa tiempo con personas que te apoyan, te inspiran y te hacen sentir bien. Aprende a perdonar perdona a los demás y a ti mismo. Libérate del resentimiento y la amargura. Acepta la imperfección acepta que la vida no es perfecta y que habrá momentos difíciles. Aprende a aceptar las imperfecciones y a ser compasivo contigo mismo. Vive el presente no te preocupes por el pasado ni te angusties por el futuro. Enfócate en el presente y disfruta de cada momento. Sé flexible acepta los cambios y adáptate a las nuevas circunstancias. Sé consciente de tus pensamientos observa tus pensamientos y emociones. Reemplaza los pensamientos negativos por pensamientos positivos. Busca ayuda si necesitas ayuda, no dudes en buscarla. Habla con amigos, familiares o un profesional de la salud mental. La felicidad como un camino
Asterisco 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 no es un destino asterisco asterisco la felicidad no es un destino al que llegas, sino un camino que recorres. Asterisco 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 es un proceso continuo asterisco asterisco la felicidad es un proceso continuo que requiere trabajo y dedicación. Asterisco 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 requiere autoconocimiento asterisco asterisco necesitas conocerte a ti mismo para saber qué te hace feliz. Asterisco 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 es personal asterisco asterisco lo que te hace feliz a ti puede no ser lo mismo que le hace feliz a otra persona. Asterisco asterisco ejemplos asterisco asterisco. Asterisco 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 practicar la gratitud asterisco asterisco escribir en un diario las cosas por las que estás agradecido cada día. Asterisco 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 practicar el autocuidado asterisco asterisco tomar un baño relajante, leer un libro, hacer ejercicio o meditar. Asterisco 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 perseguir los sueños asterisco asterisco aprender una nueva habilidad, empezar un proyecto personal o viajar a un lugar que siempre has querido conocer. Asterisco 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 rodearse de personas positivas asterisco asterisco pasar tiempo con amigos y familiares que te animan y te apoyan. Asumir la responsabilidad de tu felicidad es un acto de amor propio y un paso fundamental para construir una vida plena y satisfactoria. Asterisco asterisco conclusión, un camino de amor propio y felicidad asterisco asterisco. Hemos recorrido un camino importante explorando los pilares que sustentan la protección de nuestra felicidad en el contexto familiar. Hemos hablado de la comunicación, del consejo y el juicio, de los límites, de rodearnos de personas que nos sumen, del perdón y la tolerancia. De la unidad y la individualidad, y finalmente de la responsabilidad personal que tenemos sobre nuestra propia felicidad. Recuerden que en última instancia, proteger nuestra felicidad es un acto de amor propio. Es un acto de valentía que nos permite vivir una vida más auténtica, más plena y más feliz. Asterisco asterisco resumiendo las claves asterisco asterisco. Asterisco 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 comunícate asterisco asterisco habla abierta y honestamente con tu familia. Asterisco 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 discierne asterisco asterisco aprende a diferenciar entre consejo y juicio. Asterisco 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 establece límites asterisco asterisco define tus límites y manténlos con firmeza. Asterisco 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 elige tus relaciones asterisco asterisco rodéate de personas que te apoyen y te sumen. Asterisco 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 perdona, pero no toleres asterisco asterisco suelta el resentimiento, pero no permitas el maltrato. Asterisco 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 equilibra asterisco asterisco celebra la unidad familiar y respeta las individualidades. Asterisco 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 sé responsable asterisco asterisco asume la responsabilidad de tu propia felicidad. Asterisco asterisco un mensaje final asterisco asterisco. No permitas que nadie te robe tu alegría. No dejes que las opiniones de los demás dicten tu felicidad. Recuerda que la felicidad es una elección, una actitud y un trabajo constante. Atrévete a proteger tu felicidad. Atrévete a ser tú mismo. Atrévete a ser feliz. Y ahora, como siempre, me encantaría saber qué piensas. ¿Qué estrategias has implementado en tu vida para proteger tu felicidad? ¿Qué te ha funcionado? ¿Qué desafíos has enfrentado? Comparte tus experiencias en los comentarios. Juntos podemos aprender y crecer. Gracias por ver este vídeo. Espero que les haya servido. No olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Activen la campanita para no perderse los próximos vídeos. Y recuerden, la felicidad está en nuestras manos. Un abrazo gigante. Y a ser felices. Nos vemos en el próximo vídeo.